¿Alguna vez te has preguntado por qué el color del cielo es azul? ¿O por qué vemos el arco iris después de la lluvia? ¿O tal vez te has fijado en tu ropa y te has preguntado por qué tiene ese color? Vamos a ver la física que hay detrás de todo esto. Vamos a entender por qué el cielo es azul y por qué se produce el arco iris. Y vamos a ver cómo se comporta la luz para producir estos fenómenos. Antes de nada y para ponernos un poco en contexto, vamos a ver un poco de historia. Allá por el siglo XVII, Newton tomó un prisma de vidrio e hizo pasar un rayo de luz a través de él. Este experimento, que al principio puede parecer una tontería, revolucionó nuestra comprensión de la luz. Cuando el rayo de luz blanca atravesaba el prisma, este se descomponía en diferentes colores, creando lo que a día de hoy conocemos como espectro visible. Cada uno de estos colores presenta una longitud de onda específica, pero antes de nada, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda no es más ni menos que la distancia que hay entre dos crestas de una misma onda. Es como si, por ejemplo, cogemos dos olas una detrás de la otra y medimos la distancia que hay entre la altura máxima de la ola hasta la otra altura máxima. Encontramos que la luz roja es la que tiene mayor longitud de onda y la luz violeta la que tiene menor longitud de onda. Tenemos el siguiente espectro electromagnético. Como vemos, el espectro visible es solo una parte de este que hemos dicho antes. Y claro, está compuesto por ondas de radio, microondas, rayos gamma, pero a nosotros solo nos importa el espectro visible. Otra cosa importante a destacar es que, de media, el ojo humano solo percibe las ondas o las longitudes de onda que van entre los 400 y los 700 nanómetros. Quedaos con esto porque es bastante importante. Ahora que sabemos que la luz está compuesta por colores de diferentes longitudes de onda, podemos pasar a responder las preguntas clásicas de la física del color. En primer lugar, ¿por qué el cielo es azul? Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, la mayor parte de esta, correspondiente, digamos, a los colores rojo, naranja o amarillo, pasa casi sin ser afectada. Por lo tanto, vámonos a la longitud de onda corta, donde tenemos el azul y el violeta. ¿Qué ocurre con el azul y el violeta? Pues que al desviarse más, interactúan con las partículas que hay en la atmósfera y ocurre lo que denominamos como dispersión de Rayleigh. Esta dispersión ocurre básicamente cuando las partículas son de menor tamaño que la longitud de onda que interactúa con ellas. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que las partículas dispersan los colores azul y violeta en su totalidad. Pues ya sabemos entonces por qué el cielo es azul. Pero claro, aquí surge la siguiente duda. ¿Por qué no lo vemos violeta? Pues claro, realmente el que más se dispersa es el violeta y lo deberíamos ver de ese color. Esto se debe a lo siguiente. Básicamente lo que ocurre es que el ojo humano le cuesta percibir las longitudes de onda, como hemos dicho antes, de menores de 400 o mayores de 700. ¿Qué ocurre? Que el violeta está en torno a los 400 nanómetros o un poco menos. Por lo tanto, nuestro ojo no es capaz de percibir bien esa dispersión del color violeta que se produce en la atmósfera. Ahora surge lo siguiente. ¿Qué ocurre con los atardeceres? Básicamente lo que pasa es que la luz tiene que atravesar una mayor distancia antes de llegar a nuestros ojos, debido a que el sol en un atardecer o en un amanecer también está más bajo en el horizonte. ¿Qué ocurre? Que la luz azul y violeta se dispersa mucho antes de llegar a nuestra vista, predominando así los colores rojo y naranja, que es lo que vemos en el atardecer o en el amanecer. Respondida ya a esas preguntas, vámonos a la última. ¿Cómo se origina un arco iris? La luz del sol entra en una de estas gotas, hace de prisma, y cuando incide la luz blanca del sol sobre ella, se dispersa y se separa los rayos de diferentes colores, produciéndose el mismo fenómeno que hemos estudiado antes. Por tanto, en un arco iris lo que ocurre es eso. Las gotas de agua actúan como prisma separando la luz blanca en los diferentes colores. Como hemos visto antes, como la luz roja tiene una longitud de onda mayor que la longitud azul y se desvía menos, por eso vemos en un arco iris el primer color, el rojo, y el último pues el azul y violeta. Dicho esto, ya pasamos al final del vídeo. Hemos visto o hemos recorrido un camino fascinante desde el experimento de Newton hasta entender cómo la luz interactúa con la atmósfera y los objetos. Después de haber explicado cómo el cielo es azul o cómo se produce el arco iris, nos queda responder a una pregunta clave. ¿Por qué una manzana es roja o verde? ¿O por qué una sudadera puede ser roja o azul? Es decir, cómo la luz interactúa con la materia para que esa materia tenga los colores que tenga. Bien, pues eso lo veremos en el siguiente vídeo, donde os explicaré más a fondo cómo ocurre todo esto. Hasta la próxima.